Muy buenos días. Es un gusto poder saludarlos esta mañana y esperando que todos se encuentren muy bien. Este último tiempo se han dictado una serie de disposiciones tributarias dado el contexto de pandemia en que nos encontramos. Es por ello que este webinar es una iniciativa que pretende aportar a una mejor comprensión y aplicación de estas disposiciones. Les quiero señalar que este webinar está siendo grabado, así que se lo haremos llegar posteriormente a sus correos, como así también la presentación que tendremos el día de hoy. Los quiero invitar además, por favor, a todas las consultas a hacerlas solo a través de la sección de preguntas que están disponibles en esta aplicación de Zoom. Y no a través del chat, porque de esta manera canalizamos de mejor manera todas las consultas. Ahora, para dar inicio a este webinar, quisiéramos dejar con ustedes a Jenny León, gerente general de la destacada empresa consultora Prior Chile, especialista en outsourcing contable, laboral y auditoría financiera, entre otros servicios. Muy bienvenida, Jenny. Muchas gracias, Alejandro. 2 segunditos, por favor. Buenos días a todos y es un placer poder saludarlos. En esta oportunidad hemos querido conversar respecto a las nuevas normas de tributación en tiempos de pandemia, porque todas estas han salido durante este año, pero en lo que se refiere a los cambios en el concepto y requisitos generales de gastos, según el artículo 31 de la Ley de Impuesto a la Renta. La Ley 21.210 introdujo algunos cambios en el artículo 31 de la Ley de Impuesto a la Renta en ciertos conceptos que acá están enumerados, ¿cierto? Algunos tuvieron cambio, otros quedaron igual y hubo 2 que fueron incorporados, ¿ya? Estos conceptos los vamos a repasar unos a unos, pero más adelante en nuestra presentación. Lo primero que tenemos que tener presente es saber qué debemos entender como nuevo concepto de gasto necesario, ¿cierto? Este año salió la circular 53, que modifica el artículo 31, y en la cual se amplía el concepto de gastos. Anteriormente, todos sabíamos que los gastos tenían que ser necesarios para producir la renta, ¿ya? Y estos tenían que ser, se entendía por ello, aquellos que fueran evitables, los que fueran necesarios para producir rentas de primera categoría, ¿cierto? Pero hoy en día, ese concepto necesario para producir la renta se amplió. ¿Y qué se dijo? Que tenía el gasto, para ser necesario, tenía que tener aptitud para generar renta, ¿ya? Y además se incluyó que esa aptitud podía ser generar rentas en el ejercicio en curso o bien en los ejercicios futuros, siempre y cuando obviamente se encuentren asociados al interés, desarrollo o mantención del giro del negocio. Las otras condiciones para que un gasto necesario sea aceptado es los mismos que ya existían antes, obviamente que no hayan sido rebajados en virtud del artículo 30, ¿cierto? Que es deducirlos como costo de venta, que se encuentren pagados o adeudados en el ejercicio comercial en curso y que se acrediten o justifiquen en forma fehaciente ante el servicio. Eso no lo podemos olvidar. Ahora, ¿de qué se trata este nuevo concepto de aptitud? ¿Ya? Este concepto de aptitud significa que el gasto o el desembolso que se realiza no siempre puede garantizar la obtención de una renta, porque en la vida real así es. No siempre garantiza que la empresa va a obtener ingresos con el proyecto que se realizó, por ejemplo. Por lo que algunos gastos pueden tener la potencialidad de generar rentas, ya sea en el mismo año en el que se está realizando el desembolso o en futuros ejercicios, aunque en definitiva nunca generen rentas. Esto es súper importante, ¿ok? O sea, podemos desembolsar en algún proyecto nuevo, pero no necesariamente ese proyecto va a ser exitoso o va a dar los frutos que nosotros esperábamos. Ahora, dentro de la circular 53 que salió este año, se determinan ciertos conceptos de gasto. Dentro de ellos podemos encontrar los conceptos de gastos necesarios que no tienen vinculación directa con la obtención de rentas ni desarrollo de nuevos proyectos, pero sí con la mantención de la actividad o negocio, entre otros. Como por ejemplo, fidelización de clientes, profundizar en la participación del mercado,
o explorar la posibilidad de realizar nuevos proyectos o actividades económicas. Ahora, lo que tenemos que pensar es que estos nuevos conceptos, además, tenemos que agradecérselos, por supuesto, a la pandemia, porque estos conceptos anteriormente, básicamente muchos estaban rechazados, sobre todo fidelización a clientes, cuando los contribuyentes envían regalos a los clientes, qué sé yo, un vino a final de año, el servicio de impuesto interno sencillamente los rechazaba. Hoy en día, obviamente que si el monto de ese gasto es razonable, por supuesto, es un gasto necesario, ¿ya? Ahora, también existen los gastos relacionados con la mantención de la actividad o negocio, que son los gastos habituales. Por ejemplo, llevar la contabilidad, ¿cierto? Cumplimiento legal y tributario a través de abogados, la defensa judicial, todo tipo de asesorías para lo que es recursos humanos, todo lo que es asesoría de imagen, marketing, y todo lo que es quizás la belleza, digamos, del lugar donde está establecida la empresa, como es los jardines, o estructura de las, no sé, murallas, todo lo que sea hermosear, todo lo que sea el ambiente laboral, ya que antiguamente también el servicio, lo primero que decía, no, esto no es necesario para producir la renta, rechazado, hoy en día no, porque ya está considerado como un gasto aceptado. También se incluyó todo lo que son gastos a eventualidades o imprevistos. Estos son inclemencias del tiempo, variaciones climáticas, la responsabilidad de la empresa por acciones que sus trabajadores o subcontratados hayan hecho en alguna cosa, digamos, durante la jornada de trabajo, algún retraso no imputable al contribuyente, desembolsos por cláusulas de no competencia o prohibición de ejercer ciertas actividades, y además se nombran algún tipo de ejemplos, como por ejemplo, valga la redundancia, las empresas constructoras. Las empresas constructoras a veces incurren en multas por atraso en los plazos pactados en los contratos, ¿cierto?, en los plazos de entrega, y a veces simplemente es por la complejidad o la ubicación geográfica en la que está la obra, o bien porque se atrasa en algún permiso municipal o de alguna autoridad, y eso ellos tienen que incurrir en ciertas multas a pagar. Hoy en día esos gastos se entienden que son parte del negocio, ¿ya? O que es un imprevisto que surgió, que fue una demora por parte, digamos, de la autoridad y no por parte del contribuyente. O por ejemplo los vuelos nacionales o internacionales, que también, sobre todo hoy en día, se entiende como parte del riesgo del negocio la posibilidad de suspender o cancelar los vuelos cuando no se cubre la capacidad mínima de los pasajeros, sobre todo hoy en día que con el tema de la pandemia están cerradas algunas fronteras o bien las abren y las cierran de un día para otro. Y un vuelo que estaba previsto para mañana se tuvo que cerrar porque ese país cerró su frontera, ¿ya? Así que hay varias cositas que hoy en día ya se aceptan como parte del negocio, ¿ya? Hay otros gastos también que antiguamente sí que eran un tema ante el Servicio de Impuesto Interno, que estos son los gastos destinados a propiciar un clima laboral bueno, digamos, dentro de una empresa, y cuyo origen es voluntario. Vale decir, hoy en día se acepta que no existe una obligación contractual. Acá se pone como ejemplo la celebración de fiestas patrias y Navidad o aniversarios de empresas celebrados como una costumbre. Muchas empresas tienen como práctica habitual celebrar con una fiesta de Navidad o, por ejemplo, regalar, qué sé yo, un vino, un pan de Pascua a los trabajadores. Antiguamente el Servicio de Impuesto Interno lo rechazaba tajantemente, ¿ya? Aún cuando el contribuyente, su defensa era que contribuía al buen clima laboral. No era porque no servía para generar renta. Hoy en día se considera aceptado. Obviamente que los montos tienen que ser razonables, por supuesto, y tienen que estar establecidos como procedimiento, vale decir, o sea, va a haber fiesta de Navidad todos los años, o va a haber fiesta de Navidad este año, por favor, no sé, tienen que ir el día sábado, obligación, todos los trabajadores, no sé, establecer un procedimiento, una política y que se extienda para todo el personal. Por ejemplo, si es una fiesta de Navidad, se extiende y va dirigido a todo el personal, independiente si van o no van, ¿ya? Pero esos son, digamos, los requisitos para que se pueda cumplir con este gasto, digamos, destinado a propiciar un buen clima laboral. Lo otro interesante es que se eliminó el concepto de universalidad. Este concepto era bastante usado también cuando el contribuyente generaba gastos
y si no era para todos, no se consideraba como aceptado. Hoy en día sí se va a considerar cualquier gasto siempre y cuando esos pagos a trabajadores guarden relación directa con la naturaleza de las labores, ¿ok? Además, se aceptan como gastos pagos voluntarios cuando estos se paguen o abonen en cuenta y se retengan o paguen los impuestos que apliquen en cada caso, ¿ya? Por ejemplo, la misma circular indica como ejemplo que se aceptarán como gasto las asignaciones de movilización, alimentación, viático, cantidades por conceptos de gasto de representación, participaciones, gratificaciones legales y contractuales e indemnizaciones, así como también otros conceptos o emolumentos de similar naturaleza. Obviamente que guarden relación directa con la naturaleza de la actividad del trabajador de la empresa. Eso siempre tenemos que tenerlo en cuenta, porque una cosa es que se haya eliminado el concepto y otra es a quién o para quién estamos efectuando ese gasto, ¿ya? Otro concepto que se incluye son los gastos incurridos en la adquisición, mantención o explotación de bienes no destinados al giro del negocio o empresa. Esto fue indirectamente modificado. ¿Por qué? Porque ahora se acepta el desembolso de gastos para el desarrollo de proyectos futuros, no necesariamente del giro de la empresa, y la mera frustración de este propósito o finalidad no convierte el desembolso en rechazado. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos pensar en un nuevo negocio, ¿cierto? En un nuevo proyecto, desembolsar gastos de investigación y desarrollo, por ejemplo, y finalmente ese proyecto no se llevó a cabo o no generó las rentas. En este número de la circular o de la ley está expresamente indicado. Ahora, se eliminó la restricción a compras de supermercado. ¿Qué significa esto? Esto significa que respecto al tope de las 5 UTA que teníamos para los gastos, desembolsar gastos durante el ejercicio en un supermercado, si se excedían de esas 5 UTA, la diferencia iba a ser un gasto rechazado, ¿cierto? Eso se eliminó a contar del 1 de enero del 2020. Ahora, también se puede observar que hay algunos gastos respecto a los desembolsos a producto del COVID-19, producto de la pandemia, y que son por la necesidad de mantener el desarrollo de las actividades económicas por parte de la empresa, así como la adopción de medidas para la protección de salud de sus trabajadores y terceros. Ahora, ¿a qué se refiere esto? A todos los gastos que el contribuyente tenga que voluntaria o obligadamente hacer, porque la autoridad se lo exige, que podría ser alcohol gel, mascarilla, el pediluvio, ¿cierto? O quizás un pack. Hay muchos contribuyentes que hoy en día están entregando un pack a cada trabajador, donde dentro le ponen un alcohol gel, ¿cierto? Le ponen mascarilla, le ponen guantes, y cuando se presenta, digamos, a trabajar presencialmente, se lo entregan al trabajador. Esos gastos hoy en día son todos aceptados, ¿cierto? Ahora, obviamente que el concepto que hay detrás es que son para minorar o paliar los efectos del COVID-19, ¿ya? Y lo que sí o sí tienen que ser para resguardar y garantizar los ingresos presentes y futuros de la empresa, la mantención o apoyo a los trabajadores, incluyendo aquellos que no pueden ir a trabajar presencialmente, producto de alguna fuerza mayor o algún caso fortuito, ¿cierto? O puede ser realización de planes estratégicos o fidelización de clientes, o evitar un mayor desembolso futuro o cualquier otro que se realice con interés o para el desarrollo o mantención del negocio, ¿ya? Acá se hace bastante hincapié en la mantención del negocio porque obviamente producto de la pandemia hay muchos negocios que están tratando de sobrevivir, ¿cierto? Ahora, lo que hay que tener en cuenta y que es muy importante es que se debe distinguir con quién es el desembolso de los gastos. ¿Por qué? Porque si ese desembolso es con terceros independientes o no relacionados, el servicio debe abstenerse de cuestionar de qué se trata el gasto, ¿ya? Porque los intereses entre partes que no son relacionadas están contrapuestos. Sin embargo, cuando la operación es con partes relacionadas, o sea, empresas del mismo grupo, del mismo holding, el Servicio de Impuesto Interno tiene la facultad para poner especial atención a la razonabilidad del gasto, ¿ok? Para no traspasar, obviamente, gastos de una empresa a la otra sin una justificación que sea correcta o ante los ojos del Servicio de Impuesto Interno que sea razonable. Ahora,
respecto a esto, ¿qué factores van a incidir en que el Servicio de Impuestos Internos diga si un gasto es razonable o no es razonable? El Servicio de Impuestos Internos lo que va a mirar van a ser los valores o precios del mercado, la liquidez o relación entre la deuda capital que tengan entre las partes relacionadas, ¿cierto? Existencia de una estrategia o plan de negocios, ejecución de un nuevo proyecto, características de operaciones previas entre ambos, ¿ya? Así que hay que tener cuidado con los desembolsos que se hacen entre empresas del mismo grupo. Ahora, con todo, si bien es cierto, se han aceptado bastantes conceptos nuevos de gastos, hay que tener mucho cuidado, porque obviamente que serán rechazados aquellos gastos que tengan como causa la culpa grave o dolo del contribuyente. Las dádivas de cohecho o soborno que puedan otorgarse a un funcionario público y cualquier gasto que sea inconcebible o improcedente, estimarlo jurídicamente necesario para producir la renta, vale decir, ilegítimo o ilícito. ¿Qué pasa? Que el concepto, como se amplió, y hoy en día se habla de que un gasto tenga aptitud para generar renta, aunque no la garantice, ciertamente algún contribuyente podría pensar en hacer un nuevo proyecto solo para poner gastos ahí, ¿no es cierto? Bueno, eso va a ser considerado como grave o gravísimo, ¿ok? Luego, ahora vamos a ver los conceptos de cuáles son los cambios del artículo 31 para cada uno de estos conceptos anteriormente que mencioné, ¿cierto? Solamente vamos a ver los que sufrieron cambio y los que son nuevos. Respecto a los intereses, el artículo 31 en su número 1, respecto a los intereses, eliminó la restricción que no permitía reconocer tributariamente los intereses asociados a operaciones que no producían rentas de primera categoría, ¿ya? Ahora, se les destaca ahí en azul que esto es respecto de créditos o préstamos utilizados en el financiamiento de bienes o actividades que tengan aptitud, nuevamente, de generar renta en el mismo o futuro ejercicio, o que se encuentren asociados al interés, desarrollo o mantención del giro del negocio, ¿ya? Ahora, como ejemplo, se presenta que los intereses y reajustes correspondientes a créditos adquiridos o tomados para el financiamiento de gastos de estudios, de evaluación y prospección de negocios que finalmente no se lleven nunca a cabo, que es lo que les mencionaba yo, que son estudios, por ejemplo, de I+D, que uno dice porque voy a hacer un nuevo proyecto, ¿cierto? Y que finalmente ese proyecto, al concluir toda la evaluación, el proyecto no era viable o finalmente se hizo y no se tuvo los resultados esperados, ¿ya? Y para eso obviamente se tuvo que pedir algún crédito, por ejemplo, para realizar todo ese tipo de gastos. Luego, en el número 3 del artículo 31, hace mención a todo lo que son la imputación de las pérdidas o pérdidas en general. Respecto a la imputación de pérdidas, la empresa no podrá imputar a los retiros o dividendos provenientes de otras empresas en las cuales se tenga participación, ¿ya? Y el crédito que eventualmente puedan traer tales retiros o dividendos simplemente se registrarán en el registro SAC de la receptora, eliminándose de esta manera la recuperación del denominado PPU-A, ¿cierto? Que es el pago provisional por utilidades absorbidas. Ahora, ahí se presenta en forma gradual cómo va a ser eliminado este PPU-A, ¿cierto? Comenzando en el año 2020 con un 90%, terminando ya en el año comercial 2024 sin derecho a devolución. Ahí están los porcentajes por cada año. Ahora, también hace hincapié que aquella parte de la pérdida tributaria que no puede imputarse a los señalados retiros o dividendos mantiene su carácter de pérdida tributaria, de arrastre, imputable en la RLI, ¿cierto? Y sin límite de tiempo. Luego, siguiendo con las mismas pérdidas del negocio o empresas durante el año comercial, a que se refiere el impuesto comprendiendo las que provengan de delitos contra la propiedad, el artículo 31, número 3, en lo fundamental, regula la situación de la deducción del gasto como el costo tributario de ciertos bienes de uso o consumo, cuya comercialización se ha vuelto inviable, pero que conservan su condición para el consumo o uso. Eso es súper importante que lo tengan en cuenta, que sean entregados gratuitamente a instituciones sin fines de lucro para su distribución gratuita, ¿ya? ¿De qué se trata esto?
Esto se trata, por ejemplo, si existe mercadería o una empresa que es comercializadora de productos, por ejemplo, alimenticios, o por ejemplo de pañales, o de, no sé, distribuidora de pollos, etcétera, y que tenga bienes que estén en sus bodegas, por ejemplo, y necesite destruirlos por algún concepto, lo primero que tiene que hacer es revisar si estos productos se encuentran en buenas condiciones y podrían ser entregados gratuitamente a, por ejemplo, alguna institución, ¿cierto? Ahora, esta entrega gratuita dice de especialidad farmacéutica y otros productos farmacéuticos entregados a los establecimientos asistenciales públicos o privados para ser dispensados en la misma condición de gratuidad de pacientes. ¿Ok? Ahora, también dice que tienen que ser entregados a una institución sin fines de lucro. Esa institución, ¿qué tiene que hacer? Repartir este tipo de productos a personas con recursos escasos o bien que tengan una situación de vulnerabilidad, ¿ya? Ahora, si no existe la posibilidad de entregar esos productos a una institución sin fines de lucro, lo que tiene que hacer, luego de considerar esa situación, es destruir el producto. No es al revés. Yo no puedo decir hay que destruir los productos. Primero tengo que ver la factibilidad de regalarlos, ¿cierto? Gratuitamente. Si esos productos los destruyen sin antes ver la posibilidad de entregarlos gratuitamente, serán multados obviamente con el artículo 21, vale decir con un 40% sobre la destrucción o sobre el costo de estos productos que fueron destruidos sin haber considerado primero ser regalados, ¿ya? Nombra ahí como ejemplo, en la circular 53 hay un listado de productos, entre ellos son los alimentos aptos para el consumo humano, productos de higiene y aseo personal, productos de aseo y limpieza, pañales en todas sus formas o presentaciones, jabones líquidos, sólidos, destinados exclusivamente al aseo personal, libros, artículos escolares, ropa, juguetes, entre otros, ¿ya? Incluso menciona que los productos que están ahí en la circular 53 no necesariamente están todos los productos, ¿ya? Por lo tanto, si no aparece en ese listado y el producto se puede regalar y puede ser para el uso o consumo de personas de escasos recursos, también entra dentro de este nuevo número 3 del artículo 31, ¿ya? Entonces, lo que debemos considerar es, primero, evaluar la situación de regalar los productos a una institución sin fines de lucro, ¿cierto? Y luego destruir, ¿ya? Luego, en el artículo 31, número 4, habla de los incobrables. Acá menciona para todas las deudas vencidas mayores a 365 días, ¿ya? Y es el valor que resulte de aplicar un porcentaje de incobrabilidad conforme a mercado sobre el monto de los créditos vencidos. Este porcentaje lo va a dar el Servicio de Impuestos Internos, ¿ok? Ahora, se supone que el contribuyente podrá optar por rebajar como gasto créditos que se encuentren vencidos e impagos sin considerar la regla del párrafo primero del número 4. ¿Qué significa esto? Sin necesidad de acreditar haber agotado prudencialmente los medios de cobro, siempre que no se trate de operaciones con relacionados. Aquí nuevamente vemos que el tema entre empresas relacionadas va a ser bastante cuestionado, ¿ya? Así que hay que tener cuidado con eso. Luego, en el artículo 31, número 5, se habla respecto de la depreciación. Respecto a este tema, habla que la vida útil de 1/10 que pueden considerar ciertas empresas para deducir la cuota anual de depreciación acelerada. Ahora, ¿qué contribuyentes son esos? Son los contribuyentes que en los 3 ejercicios anteriores, aquel en que comience la utilización del bien, ¿ok?, registren un promedio anual de ingresos del giro igual o inferior a 100.000 UFs, ¿ya? Ahora, lo mínimo que podrían depreciar es 1 año. ¿Y a qué bienes se aplican? A los bienes nuevos o usados, ¿ya? Pero siempre y cuando la empresa tenga un ingreso del giro igual o inferior a 100.000 UFs, ¿ya? En los 3 ejercicios anteriores, eso hay que tenerlo muy presente. Ahora, respecto a la depreciación semi-instantánea, que es un 50%,
contemplada en el artículo 21º transitorio de la ley 21.210, se limita a las adquisiciones de bienes del activo fijo realizadas entre octubre de 2019 y mayo de 2020. Y la depreciación que habla la ley 21.256 íntegra e instantánea, que es de un 100% para bienes del activo fijo adquiridos nuevos o importados a contar de junio y hasta diciembre de 2022, ¿ya? Eliminándose el requisito para nuevos proyectos de inversión. Ahora, como ejemplo, se destaca, por ejemplo, una empresa que tenga ventas inferiores a las 100.000 UFs, que es el requisito. Si compra una camioneta con vida útil que tiene 7 años, podríamos esos 7 años, obviamente, dividirla por 10, ¿cierto? Y lo mínimo a considerar es 1 año de depreciación, ¿ya? Y para bienes nuevos o usados. Ahora, si la empresa tiene ventas superiores a estas 100.000 UFs y tiene la misma camioneta con vida útil a los 7 años, sigue manteniendo la actual depreciación acelerada permitida por el Servicio de Impuesto Interno, ¿cierto? Que es de 3 años. Ahora, acá hay un tema bastante importante que es el número 6 del artículo 31, que habla respecto de las remuneraciones. Uno de los puntos importantes que se toca acá es la remuneración de los socios. ¿Qué pasa con esto? La remuneración asignada a los socios y accionistas de empresas y a los empresarios individuales y a sus cónyuges convivientes, civiles o hijos, se les puede asignar cualquier remuneración, ¿cierto? Pero esa remuneración tiene que estar acorde al valor de mercado. Y tiene que estar acorde a si es el empresario individual, al titular de las empresas individuales, a los socios de sociedades de personas, al socio gestor de sociedades en comandita por acciones y accionistas de sociedades anónimas y sociedades por acciones. Por lo tanto, este número 6 del artículo 31 respecto a la remuneración de los socios va dirigido a todas este tipo de empresarios. Ahora, ¿qué indica esta nueva numeral, digamos? Que la remuneración obviamente debe ser razonablemente justificada. ¿Por qué? Porque se eliminó el límite del tope imponible del sueldo hasta el monto afecto a cotizaciones previsionales. Por eso es que dice que tiene que ser acorde al valor de mercado, ¿ya? No porque se haya eliminado el límite del tope imponible, podemos asignar cualquier remuneración, ¿ya? Y obviamente que cuando se disponga de asociar a un socio o empresario de la empresa una remuneración, ¿cierto? Lo primero que tenemos que ver es cuál es el servicio que él presta dentro de la empresa. Ya sea el socio o el familiar, ¿cierto? Que sea proporcionada su importancia dentro de la empresa, ¿ya? Que tenga las rentas declaradas, por supuesto, y que sea acorde a la rentabilidad del capital que presenta la empresa. No podemos pagar un sueldo que sea extremadamente alto si la empresa, ¿cierto?, no genera ingresos que estén en la misma proporción, ¿ya? Ahora, obviamente que los beneficiarios de tales remuneraciones efectivamente deben estar trabajando en la empresa, ¿ya? Súper importante que eso lo tengan en consideración. Ahora, se agrega también la remuneración voluntaria, ¿ya? ¿Qué pasa? Se podrán rebajar como gastos cuando se trate de sumas que voluntariamente la empresa acuerde entregar a sus trabajadores, sin previa obligación contractual, ¿ya? Esto, quise ponerles como ejemplo los bonos discrecionales. Hay muchos contribuyentes, ¿cierto?, que pagan bonos discrecionales a los trabajadores por su desempeño, reemplazo o cualquier otro servicio que haya prestado el trabajador dentro de la empresa, ¿cierto?, y que se haya destacado por eso. Anteriormente, todos sabemos que si no estaba escrito en el contrato individual o colectivo de trabajo, la empresa no se encontraba obligada a realizar el gasto, por lo tanto el gasto era rechazado. Hoy en día, se agregó que las sumas voluntarias pueden estar sin previa obligación contractual, ¿ya? Ahora, también agregó, en este mismo número 6, la indemnización por años de servicio por reorganización empresarial. 2 segunditos, permiso. ¿Qué regula con esto? Esto regula cuando un trabajador es trasladado total o parcialmente desde una empresa, de un holding o de un grupo de empresas a otra empresa del mismo grupo, ¿cierto? Sin solución de continuidad y en que se reconozcan por el nuevo empleador los años de servicios prestados en las otras empresas del grupo. Vale decir, acá hay un ejemplo. Si un trabajador
fue trasladado desde la empresa A, en la cual trabajó 5 años, a la empresa B, que es la nueva, en la cual estuvo 3 meses, la empresa B puede pagar los 5 años de indemnización al trabajador que tuvo devengado, por decirlo así, en la empresa anterior, y hoy en día puede ser considerado como gasto aceptado en la empresa B. Ahora, obviamente que la empresa B recuperará de cada empresa, por supuesto, la parte que haya pagado a ese trabajador, ¿cierto? Pero hoy en día no existe una restricción respecto a eso. Por lo tanto, sí se pueden trasladar trabajadores de una empresa a otra. Ahora, por supuesto que esto también hay que agradecérselo al tema del COVID-19, porque obviamente hay muchas empresas que tienen un grupo de empresas, un holding, y muchas de ellas no han podido seguir prestando los servicios, ¿cierto? Y otras sí, y algunos trabajadores han sido traspasados a esa empresa que sigue con su desarrollo normal, y por esto nace este nuevo número 6 del artículo 31. Luego, existe un tema que son las donaciones, que están en el inciso 7 del artículo 21, ¿ya? Acá se agregó que las donaciones cuyo único fin sea la realización de programas de instrucciones básicas o media, gratuita, técnica, profesional o universitaria en el país, ya sean privadas o fiscales, ¿cierto? Ahora, el gasto procederá ya sea que los programas de instrucción sean realizados directamente por la institución donataria o a través de otras entidades o establecimientos docentes, académicos o educacionales, como cuando utiliza los recursos para realizar tales programas contratando otras entidades o establecimientos docentes, académicos o educacionales. Ya, eso fue lo que se incorporó. En ese caso, van a ser aceptados. Ahora, existen 2 conceptos que son nuevos. Dentro de ellos tenemos pago por motivos medioambientales. Este es uno de los nuevos, incorporados en el número 13 del artículo 31. ¿De qué se trata esto? Estos son aquellos gastos que permiten ser deducidos cuando se incurren con motivo de exigencias, medidas o condiciones medioambientales impuestas para la ejecución de un proyecto o actividad, contenidas en la resolución dictada, ¿cierto?, por la autoridad competente que apruebe dicho proyecto o actividad de acuerdo a la legislación vigente sobre medio ambiente. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con este número 13? Este nuevo número 13 incorpora desembolsos que son voluntarios, porque muchas veces las empresas cuando ejecutan proyectos que tienen que ver con temas medioambientales, ¿cierto?, la autoridad le exige varias cosas, ¿ya? Y hay otras que si no las exigía, no eran necesarias, ¿cierto?, para producir la renta. Hoy en día son incorporadas. ¿En qué sentido? En que los titulares que incurran con ocasión de compromisos ambientales incluidos en el estudio o en la declaración de impacto ambiental respecto de un proyecto o actividad que cuente o deba contar de acuerdo con la legislación vigente sobre medio ambiente con una resolución dictada por la autoridad competente que apruebe dicho proyecto o actividad. Ese es el anterior, el que había, que no era un pago voluntario, sino que la autoridad imponía ese tipo de desembolso. Ahora, los efectuados en favor de la comunidad y que supongan un beneficio de carácter permanente, tales como gastos asociados a la construcción de obras o infraestructura de uso comunitario, su equipamiento o mejora, el financiamiento de proyectos educativos o culturales específicos y otros aportes de similar naturaleza. Ahora, ¿de qué se trata este pago voluntario? Por ejemplo, hay muchas mineras que cuando se ubican en alguna ciudad hacen bastantes trabajos a la comunidad. Por ejemplo, hay muchas ciudades que todavía tienen caminos, por ejemplo, de tierra, y ¿qué hace la minera? Los asfalta, ¿cierto? Y hace una vía más moderna, o coloca algún tipo de colegio en esa ciudad, aporta a la comunidad, ¿ya? Ahora, el único requisito que se pide en este número 13, ¿cierto?, es que estos gastos o desembolsos deben ser amparados bajo un contrato suscrito con algún órgano de la administración del Estado. Por ejemplo, si la empresa minera va a hacer algún desembolso en la ciudad, por ejemplo, podría ser algún convenio, digamos, con la municipalidad.
pero tiene que estar respaldado el gasto, ¿ok? No es que la empresa pueda hacer algún gasto voluntario y no tenga nada que respalde por qué lo hizo. Sí fue voluntario, pero porque conversé, por ejemplo, con el alcalde y determinamos que esto le faltaba a la ciudad y nosotros podíamos aportar con eso para embellecer la ciudad, ¿ya? Ahora, no procederá la deducción como gasto necesario para producir la renta de las sumas indicadas en el párrafo segundo del número 13 cuando éstas sean efectuadas en beneficio de empresas del mismo grupo empresarial, ¿ya? Volvemos al mismo tema, ¿ya? Que los desembolsos incurridos entre empresas del mismo grupo holding van a ser fuertemente cuestionadas y muchas veces el gasto va a ser rechazado, ¿ya? Ahora, obviamente existirán límites para que este gasto sea aceptado, ¿cierto? Y este va a ser la suma equivalente al 2% de la renta líquida imponible del ejercicio respectivo en el cual se está realizando el desembolso, el 1,6 por mil del capital propio tributario de la empresa, obviamente determinado al término del ejercicio en la forma dispuesta en el artículo 41, o el 5% de la inversión total anual que se efectúe en la ejecución del proyecto empresarial sujeto a exigencias, medidas o condiciones ambientales, ¿ok? Ahora, obviamente como estos son los límites, es el mayor de los tres, ¿ya? Ahora, otro nuevo concepto de gasto que se incluye en este artículo, ¿cierto? El número 14, que son los desembolsos o descuentos ordenados por entidades fiscalizadoras. ¿De qué se trata esto? Se trata de todos los desembolsos o descuentos ordenados por entidades fiscalizadoras en cumplimiento de una obligación legal para compensar el daño patrimonial a sus clientes o usuarios, cuando dicha obligación legal no exija probar la negligencia del contribuyente, ¿ya? Ahora, la reposición o restitución voluntaria de un producto, de la bonificación o devolución voluntaria de cantidades pagadas a sus clientes o usuarios en los términos de los artículos 19, 20 y 21 de la Ley 19.496. Obviamente esto, cuando no exista culpa del contribuyente, se debe considerar como un menor ingreso del ejercicio en que se obtuvieron las cantidades que se percibieron o devengado por las ventas y servicios respectivos. Y se debe realizar un agregado hasta el valor de la reposición de los productos de la renta líquida imponible del ejercicio en que se efectuó la reposición, restitución, bonificación o devolución. Ahora, ahí les puse en azulito que en caso que un tribunal determine mediante sentencia de término la existencia de culpa infraccional del contribuyente en dicho ejercicio, deberá agregarse a la renta líquida imponible el monto que se haya deducido como menor ingreso conforme al inciso anterior. Vale decir, no aplica el artículo 21. ¿De qué se trata esto? Acá le puse como ejemplo el pago por dictámenes judiciales de compensaciones por colusiones. Muchos de ustedes podrán haber escuchado que ahora el tema de la colusión de las farmacias, ¿cierto? Se aplicó obviamente la sentencia y las farmacias tendrán que compensar con 22.000 pesos a los clientes que se vieron afectados con el tema de la colusión de las farmacias. Bueno, en este caso, esas compensaciones, lo que se quiso incluir acá es que no estarán afectadas al 40% por ser un gasto rechazado, sino que ahora van a ser aceptadas como gasto, ¿ya? Con esto hemos querido darles una pequeña mirada a cada uno de los conceptos que tuvo cambio en la circular 53, que yo los invito a que la revisen, que es bastante compleja y bastante larga, por lo tanto quisimos hacer un pequeño resumen de lo más importante que tienen que tener en consideración por cada concepto, ¿ya? Y de qué se trata, porque muchas veces esas circulares o leyes nuevas que salen son un poco complejas de entender, ¿ya? Así que, bueno, ahí está mi email. Cualquier consulta o duda que les haya quedado de la presentación, por favor no duden en contactarme. Y yo me despido por el momento. No sé, Alejandro, si quizás hay alguna pregunta, alguna cosa que haya que repasar. Sí, Jenny. Primero, muchas gracias. Mira, han llegado algunas consultas aquí en la sección. La primera dice,
¿qué pasa con los gastos de autos? ¿También entran ahora en esta categoría de aceptados? Los gastos de auto, la verdad que es un tema bastante complejo porque si bien existe una circular del año 97 en la cual el servicio establecía muchos requisitos para que pudiese ser aceptado un gasto en un vehículo. Luego sacó otra, que es la circular 5 del año 2018, en la cual establece ciertos parámetros para que un gasto por vehículo sea aceptado. Ahora, obviamente que si la empresa, su giro o actividad es la venta o arriendo de vehículos, por supuesto que el gasto, en la medida que sea razonable y necesario, por supuesto que va a ser aceptado. Pero lamentablemente otro tipo de gasto en vehículos sigue siendo rechazado, ¿ya? Ahora, eventualmente podría ser un gasto de vehículo que es rechazado, podría ser aceptado por el director del Servicio de Impuesto Interno, pero bajo ciertas circunstancias. ¿Cuáles son esas circunstancias? El director que va a hacer va a evaluar el gasto en sí. Por ejemplo, ¿quién ocupa ese vehículo? ¿Para qué lo ocupa? Vale decir, ¿cuál es la función? ¿Quién es la persona que lo ocupa? ¿Por cuánto tiempo? Si es temporal el uso del vehículo o es permanente, ¿cierto? Y si es territorial, o sea, si lo va a ocupar dentro del país, dentro de la ciudad, o sea, va a evaluar varios conceptos y eventualmente podría aceptar un gasto de un vehículo que sea rechazado. Por ejemplo, podría ser el gasto de, voy a dar algo simple, una sub, que una empresa contrate una sub porque quiere trasladar a su personal para que ese personal, producto obviamente de la pandemia, no se traslade en metro o en micro, ¿cierto? El servicio, si esa compra está bien justificada, eventualmente el director podría aceptarlo, ¿ya? Pero obviamente que todos los gastos en general que sean de vehículo de station wagon o similares o familiares o de lujo, porque lo otro que va a ver el director es que el vehículo, digamos, no sea un vehículo de lujo, cuando, por ejemplo, si tenemos la posibilidad de comprar una camioneta, que la camioneta cuesta, voy a decir cualquier monto, 10 millones de pesos, al ejecutivo, por ejemplo, se le compra una camioneta de 47 millones de pesos. No, eso por supuesto que no tiene razonabilidad, porque el ejecutivo podría haber usado esta misma otra camioneta que era de un valor mucho más razonable y no era de lujo como esta otra que cuesta 47, ¿cierto? Por lo tanto, esa va a ser también una de las cosas que va a mirar el director antes de autorizar este tipo de vehículos en los casos que obviamente sea solicitado por el contribuyente. Así que eso. Muchas gracias. Otra consulta, Jenny, dice, si una empresa compra un departamento y este es utilizado por un socio, ¿se considera la depreciación, gastos comunes, etcétera, como gastos aceptados? Lo consultan porque dicen que este departamento está a nombre de la empresa. Bueno, la verdad que todos los bienes que estén a nombre de una empresa, pero que sean utilizados por algún socio, o el empresario, o accionista, o lo que sea de la empresa, es un gasto aceptado para la empresa. ¿Por qué? Porque el Servicio de Impuestos Internos, por ejemplo, en este caso que es la pregunta que es un departamento, el contribuyente o el que tiene que pagar el impuesto en este caso va a ser la persona que está utilizando ese departamento. En el caso, ese socio tendría que llevar el 11% del avalúo fiscal del departamento a su global complementario y a su vez la ley le recarga un 10%, ¿ya?, de impuesto por estar usando algo que es de propiedad de la empresa, pero para la empresa, que es otro contribuyente, porque siempre tenemos que distinguir que dentro de una empresa tenemos diferentes tipos de contribuyentes, ya que muchas veces nos confundimos. La empresa es un contribuyente, los trabajadores son otro contribuyente de segunda categoría, ¿cierto? La empresa es de primera, y los socios son otro tipo también de contribuyentes. Son distintas personas que tienen que pagar o entidades jurídicas que tienen que pagar impuestos. Por lo tanto, por un lado tenemos que ver qué pasa con la empresa y siempre tenemos que ver qué pasa con los trabajadores y con los socios de la empresa, ¿ya?
Así que en este caso, como te mencioné, para la empresa sería un gasto aceptado, pero el obligado a pagar el impuesto es el socio en su global complementario. Ok, muy bien. Las últimas dos consultas, estimada Jenny. Dice, tenemos una empresa que vende mercaderías de todo tipo, pero solo a restaurantes. Y algunos de estos productos en inventario están próximos a vencer. Según lo que escuché, dice, podríamos donar estos productos a alguna institución. Pregunto porque el vencimiento es más o menos en 2 meses más. Ya, ok, sí. Bueno, ahora, como les mencioné, la ley permite que antes de destruir se revise si existe alguna institución sin fines de lucro, por supuesto, que pueda entregar esos productos a gente de escasos recursos. Obviamente también estamos hablando producto de la pandemia, por eso se agregó, digamos, este numeral, y después destruir, ¿ya? Ahora, si tiene un vencimiento, si no mal escuché, de 2 o 3 meses más, obviamente que hay que apurarse en realizar las gestiones para esa donación, con fines gratuitos, porque eventualmente no pueden llegarle a la persona cuando el producto esté vencido, porque recuerden que tiene que estar apto para el uso o consumo de las personas, ¿ya? Por lo tanto, primero tienen que revisar la opción de donar y después obviamente destruir. Obviamente que la destrucción sigue siendo con todas las normas relativas a este tema, ¿cierto? Con un notario, con el listado del stock de productos que se va, ¿cierto?, a destruir, o sea, y obviamente la justificación de por qué se están destruyendo, ¿ya? Eso sigue siendo igual, solo con la diferencia que primero tienen que revisar si se pueden ser donados o no, ¿ya? Ok, y una última consulta. Los gastos de representación siempre han sido un tema conflictivo en el Servicio de Impuestos Internos. ¿Ahora serán aceptados por el servicio por cualquier monto? Lo que pasa es que hoy en día la ley, ¿cierto?, incluyó los gastos de representación, ¿cierto?, con nombre y apellido. Pero eso no significa que los gastos de representación dejen de ser rechazados cuando el monto sea un monto excesivo o realmente un monto que ante los ojos del Servicio de Impuesto Interno deba ser rechazado. Voy a dar un pequeño ejemplo. Si un ejecutivo sale, por ejemplo, a cenar con 5 ejecutivos de otra empresa, o puede ser con clientes o representantes, etcétera, y en esa comida, por ejemplo, se incurren gastos de cena, en gastos de bebidas o bebidas alcohólicas, esas bebidas alcohólicas, por ejemplo, debiesen ser razonables. Porque muchas veces el ejecutivo dice, no, es que nos tomamos, voy a ser súper clara con esto, 2 botellas de whisky. No, eso no va dentro de los criterios que el Servicio de Impuesto Interno dice que son gastos de representación. Ahora, ojo con esto, porque los gastos de representación tienen que ser rendidos por el trabajador que realice ese tipo de gasto de representación. Por ejemplo, si es un gerente de la empresa, el gerente va a tener que decir, estos son los gastos en los cuales yo incurrí, ¿cierto?, en la cena con representantes de otras compañías, ¿cierto?, y tienen que estar justificados fehacientemente. Recuerden que justificar fehacientemente no es una boleta. La boleta no es una justificación fehaciente. La justificación fehaciente es una factura a nombre de la empresa. Y siempre a nombre de la empresa, no puede ser a nombre del ejecutivo, ¿ya? El ejecutivo tiene que, si está asignado o tiene la facultad para hacer este tipo de gastos de representación, tiene que andar con el RUT de la empresa y pedir factura a nombre de la empresa, ¿ya? Ahora, también la ley indica que esto le encanta al Servicio de Impuesto Interno, es tener una plantilla donde ustedes indiquen con quién salieron a cenar, a qué empresa representaba, cuál era el motivo de esa cena. Yo estoy dando el ejemplo de la cena, puede ser un almuerzo, puede ser otra cosa, tenerlo justificado dentro de una plantilla, ¿ya? Lo da como un acto voluntario por parte del contribuyente, pero sería ideal si lo pudieran hacer, porque incluso muchas veces, anteriormente a esta ley,
el Servicio de Impuestos Internos pedía el pasaporte cuando el invitado, digamos, era un extranjero. Pedía fotocopia del pasaporte, algo que era un poco inviable, ¿ya? Hoy en día ya eso ya no está tan limitado, pero tenemos que tener cuidado entonces con la razonabilidad del gasto en sí, con el gasto que estamos haciendo y obviamente con los respaldos que se tengan de ese tipo de desembolso, ¿ya? Eso. Ok. Muchas gracias, Jenny. ¿No Bueno, hay de más esta preguntas? manera, con eso estamos dando por terminadas las preguntas y también estamos dando por terminado este webinar. Nuestra intención ha sido que pudieran tener más información y claridad respecto a lo que son las nuevas disposiciones tributarias para su adecuada aplicación en sus respectivas empresas. Recordarles que la grabación de este webinar y la presentación se la haremos llegar a cada uno de ustedes a sus correos. Por nuestra parte, y a nombre de Soplan, agradecer a Jenny León de Playor Chile y a todos ustedes por acompañarnos en este webinar. Que tengan un muy buen día y esperamos vernos muy pronto con otros temas de interés. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro.